no es tan solo a título de teoría agradable o simple dogma que debiéramos considerar a Cristo como Dios y Creador. Toda doctrina de la Biblia es para nuestro beneficio práctico y con ese propósito se debiera estudiar. Veamos primero qué relación guarda esta doctrina con el mandamiento central de la ley de Dios. En Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, leemos estas palabras a modo de clausura del relato de la creación. Así quedaron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La traducción judía de este texto, que es más literal, dice: así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas, y Dios terminó en el séptimo día su obra que había hecho. Es precisamente lo que encontramos en el cuarto mandamiento. Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Vemos pues, y es muy lógico, que el mismo ser que creó descansó. El que obró 6 días creando la tierra, descansó en el séptimo y lo bendijo y santificó. Pero ya vimos que Dios el Padre creó los mundos por su Hijo Jesucristo y que Cristo creó todo lo que existe. Por lo tanto, es inevitable concluir que Cristo descansó en ese primer séptimo día, al final de los 6 días de la creación, y que lo bendijo y santificó. Por lo tanto, el séptimo día, el sábado, es con toda propiedad el día del Señor. Cuando Jesús dijo a los fariseos, quienes eran dados a la crítica, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, Mateo capítulo 12, versículo 8, declaró su señorío sobre el mismo día que ellos tan escrupulosamente observaban en la forma. E hizo esto con palabras que muestran que él lo consideraba como su insignia de autoridad, como demostrando el hecho de que él era mayor que el templo. Por lo tanto, el séptimo día es el memorial de la creación, divinamente señalado. Es el más honrado de todos los días, puesto que su misión especial es traer a la mente el poder creativo de Dios, que es la prueba de su divinidad para el hombre. Y así, cuando Cristo dijo que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, señaló un hecho sublime, nada menos que el de ser el Creador, siendo el sábado un recordatorio de su divinidad. ¿Qué debemos decir, entonces,
a la sugerencia hecha a menudo de que Cristo cambió el día del sábado, de un día que conmemora la terminación de la creación a un día que carece de tal significación? Sencillamente esto: cambiar o abolir el sábado equivaldría a destruir aquello que trae a la mente su divinidad. Si Cristo hubiera abolido el sábado, hubiera deshecho la obra de sus propias manos y, por lo tanto, hubiera obrado en contra de sí mismo, y un reino dividido contra sí no puede permanecer. Pero Cristo no se puede negar a sí mismo y, por lo tanto, no cambió ni una jota de aquello que él mismo estableció y que, al testificar de su divinidad, lo declara ser digno del honor que merece, por encima de todos los dioses de los paganos. Hubiera sido tan imposible para Cristo el cambiar el sábado como hubiera sido cambiar el hecho de que Él creó todas las cosas en 6 días y descansó en el séptimo. De nuevo, las declaraciones tantas veces repetidas de que el Señor es el Creador tienen el propósito de ser una fuente de fortaleza. Observa cómo están relacionadas la creación y la redención en Colosenses capítulo 1. Para entenderlo, leeremos los versículos 9 al 19. Por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del cabal conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, para que fructifiquéis en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios. Fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que tengáis paciencia y longanimidad, y con gozo deis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención con su sangre, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. No es por casualidad que la declaración maravillosa en cuanto a Cristo como Creador se encuentra relacionada con la declaración de que en Él tenemos redención. No. Cuando el apóstol expresa su deseo de que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, nos proporciona instrucción acerca de ese glorioso poder. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 23. Cuando nos habla acerca de la liberación de la potestad de las tinieblas, nos dirige hacia el poder del libertador. Es para nuestro consuelo que se afirma que la cabeza de la Iglesia es el creador de todas las cosas. Se nos informa que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Para que descansemos en la seguridad de que el brazo que sostiene a toda la naturaleza es poderoso para cuidar de sus hijos.
observemos la relación con Isaías capítulo 40, versículo 26. El capítulo presenta la sabiduría y poder maravillosos de Cristo, al llamar a todas las criaturas por sus nombres y al mantenerlos a todos en su integridad por su excelsa grandeza y por la fuerza de su poder, para preguntar a continuación: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está encubierto al Eterno, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿No has sabido? ¿No has oído? El Señor es el Dios eterno, el creador de los fines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Efectivamente, Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del débil. Su poder es, de hecho, la capacidad de crear todo a partir de la nada. Por lo tanto, puede obrar maravillas en favor de aquellos que están sin fuerzas. Puede sacar fuerzas de debilidad, con toda seguridad, pues todo aquello que mantenga vivo ante la mente el poder de Cristo tenderá a renovar nuestra fuerza y ánimo espiritual. Ese precisamente es el propósito del sábado. Lee el Salmo 92, que es un salmo dedicado al sábado. Así rezan los primeros 4 versículos. Bueno es alabarte, oh Eterno, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche, al son del decacordio y el salterio, en tono suave con el arpa. Oh Eterno, por cuanto me has alegrado con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Qué tiene esto que ver con el sábado? Muy fácil. El sábado es el memorial de la creación. Dice el Señor: les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. El salmista guardó el sábado como Dios quiso que se guardara, meditando acerca de la creación y el maravilloso poder y bondad de Dios en ella exhibidos. Y después, reflexionando sobre ello, se dio cuenta de que el Dios que viste los lirios con una gloria que sobrepasa la de Salomón, se preocupa aún mucho más por sus criaturas inteligentes. Y al mirar a los cielos, que muestran el poder y la gloria de Dios, y darse cuenta que fueron traídos a la existencia a partir de la nada, le vino el pensamiento alentador de que ese mismo poder obraría en él para liberarlo de su flaqueza humana. Por lo tanto, halló el gozo y la alegría en la obra de las manos de Dios. El conocimiento del poder de Dios que obtuvo por la contemplación de la creación lo llenó de ánimo al comprender que ese mismo poder estaba a su disposición, y aferrándose a ese poder por la fe, logró grandes victorias. Tal es el propósito del sábado: llevar al hombre al conocimiento de Dios para salvación. Resumimos así el argumento. Primero, la fe en Dios viene por el conocimiento de su poder. Desconfiar de Él implica ignorancia acerca de su poder para cumplir sus promesas. Nuestra fe en Él será proporcional al conocimiento real que tengamos de su poder. 2. La contemplación inteligente de la creación de Dios nos da un verdadero concepto de su poder, porque su poder eterno y su divinidad se entienden por las cosas que Él creó. Romanos capítulo 1, versículo 20. Tercero, es la fe la que da la victoria. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Por lo tanto, como la fe viene por conocer el poder de Dios a partir de su palabra y de las cosas que Él creó, viene a resultar que ganamos la victoria por la obra de sus manos. El sábado, entonces, que es el memorial de la creación, observado apropiadamente, es una gran fuente de fortaleza en la batalla del cristiano.
Esta es la importancia de Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno, que los santifico. Esto es, sabiendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y capítulo 5, versículos 23 y 24. Mediante el uso apropiado del sábado, comprendemos el poder de Dios para nuestra santificación. El mismo poder que se manifestó en la creación de los mundos se manifiesta para la santificación de aquellos que se entregan a la voluntad de Dios. Este pensamiento, comprendido en su sentido más abarcante, traerá con toda seguridad gozo y consuelo divinos al alma sincera. A la vista de lo anterior podemos apreciar la fuerza de Isaías 58 versículos 13 y 14. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Es decir, si se guarda el sábado de acuerdo con el plan de Dios, como un conmemorativo de su poder creativo, como el recuerdo del poder divino manifestado para la salvación de su pueblo, el alma, triunfante en las obras que Él hizo, se deleitará en el Señor. Por consiguiente, el sábado es el gran punto de apoyo para la palanca de la fe, que eleva el alma a las alturas del trono de Dios, poniéndolo en comunión con Él. Resumiéndolo en pocas palabras, se podría expresar así: el poder eterno y la divinidad del Señor se revelan en la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20. Es la capacidad de crear lo que da la dimensión del poder de Dios. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Por lo tanto, el Evangelio nos revela precisamente el poder manifestado para traer los mundos a la existencia, ejercido ahora para la salvación de los hombres. Se trata en ambos casos del mismo poder. A la luz de esta gran verdad, no hay lugar para la controversia acerca de si la redención es mayor que la creación. La redención es creación. Ver 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 y Efesios capítulo 4 versículo 24. El poder de la redención es el poder de la creación. El poder de Dios para salvación es el poder capaz de tomar la nulidad humana y hacer de ella lo que será por todas las edades eternas, para alabanza y gloria de la gracia de Dios. Por eso, los que padecen según la voluntad de Dios, sigan haciendo el bien y encomiéndense al fiel Creador. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Cristo y su justicia, por E. J. Wagoner.